La pintura es poesía silenciosa y la poesía, pintura que habla, afirmó Simónides de Ceos. Hola, yo soy Sofía Reyes, estudiante de Artes Plásticas 2 y hoy exploraremos cómo tres obras maestras como lo son La Cena en Casa de Levi, Pierrot y Jean-Avril Dancing transformaron el lienzo en un escenario teatral. A lo largo de este video descubriremos el movimiento artístico de cada obra, su contexto original, sus características técnicas y profundizaremos en el significado de cada uno de los personajes presentes en estas obras. Empezamos con La Cena en Casa de Levi, una obra magistral del Renacimiento veneciano. Esta obra fue creada en 1573 por Paolo Veronese. Originalmente, esta pintura fue encargada para decorar el refectorio del monasterio de San Giovanni e Paolo en Venecia y debía representar la Última Cena. Sin embargo, Veronese revolucionó la tradición, transformando la solemnidad del momento en una escena festiva y llena de teatralidad. La composición, de aproximadamente 5 por 12,8 metros, está dividida principalmente en 3 arcos, que enmarcan la escena completa. Esto divide la acción en distintos niveles de profundidad. Cristo, en el centro, es la figura principal, rodeado por sus apóstoles y una multitud de personajes secundarios que contribuyen a la sensación de movimiento y vida. Cada figura en la obra tiene un propósito narrativo y simbólico, convirtiendo la escena en un espectáculo visual y emocionalmente complejo. Ahora hablaremos de los personajes dentro de esta obra y el significado de cada uno. Cristo, sereno y ligeramente reclinado en el centro de la composición, es el punto focal de la escena. Su expresión tranquila y su actitud contenida contrastan con la vitalidad y la diversidad de emociones que lo rodean. Sus apóstoles, cada uno con un gesto y actitud particular, encarnan el ideal renacentista de la individualidad y la expresión en la pintura. A su derecha, San Pedro parece enérgico y profundamente comprometido en la conversación, mientras que San Juan, con su juventud y delicadeza, adopta una postura más contemplativa. Otros apóstoles se sumergen en diálogos y discusiones, sugiriendo un dinamismo que refuerza la teatralidad de la escena. Pero lo que realmente distingue esta obra es la inclusión de una multitud de personajes ajenos al relato bíblico tradicional. Aquí encontramos nobles venecianos, elegantes vestidos, sirvientes, soldados, mercaderes, mendigos y hasta bufones, cada uno con un rol específico dentro de la composición. Uno de los elementos más llamativos es la presencia de soldados alemanes, que conversan entre sí en el fondo de la pintura. Su inclusión puede interpretarse como una referencia al poder militar en la Venecia del siglo XVI, así como una crítica velada a la interferencia extranjera en los asuntos de la ciudad. Al mismo tiempo, su actitud distraída refuerza la idea de que, para algunos, este no es un evento sagrado, sino un festejo. En el primer plano de la obra encontramos dos figuras importantes y que debemos resaltar. Un bufón que gesticula con exageración y un perro husmeando en el suelo. Estos personajes introducen un matiz cómico y mundano en la composición, recordándonos que la vida cotidiana continúa incluso en los momentos de trascendencia espiritual. En la pintura veneciana del siglo XVI, los perros suelen simbolizar la lealtad, pero aquí su presencia parece más bien una distracción, subrayando la diversidad de reacciones humanas ante lo sagrado. Los sirvientes y mozos también juegan un papel importantísimo en la composición de esta escena. Algunos parecen ocupados en servir comida, otros miran con curiosidad la escena, y algunos incluso interactúan entre ellos sin prestar atención a Cristo ni a sus discípulos. Este recurso otorga una sensación de espontaneidad y naturalismo que transforma la pintura en una escena de la vida contemporánea veneciana, más que en una representación solemne y bíblica. Por último, en los balcones superiores podemos observar más figuras que contemplan la escena. Algunos conversan entre sí, otros contemplan la escena desde la distancia. Su inclusión refuerza la sensación de que estamos viendo una obra de teatro, con múltiples niveles de acción y diferentes puntos de vista, como si se tratara de un escenario en un gran teatro veneciano. Pero hablemos un poco de la técnica de esta obra.
Veronese utiliza óleo sobre lienzo y su dominio del color es evidente en la riqueza de los tonos utilizados. Los rojos vibrantes, los azules profundos y los dorados crean un ambiente lujoso que resalta la teatralidad de la escena. La iluminación y el claroscuro guían la mirada del espectador hacia los puntos claves de la composición, mientras que la disposición de los personajes en distintos niveles confiere una gran profundidad a la obra. Pero ahora comparemos con su verdadero propósito, comparémosla con otras representaciones de la Última Cena. Si la comparamos con otras representaciones de la Última Cena, como la de Leonardo da Vinci, vemos que mientras Leonardo enfatiza la espiritualidad y la simetría, Veronese opta por el dinamismo, el movimiento y la multiplicidad de narrativas dentro de una misma escena. La cena en casa de Levi es mucho más que una representación religiosa, es un espectáculo de la vida misma. Veronese nos muestra que la historia sagrada no está aislada de la realidad humana, sino que convive con ella en un espacio compartido de ritual, celebración y caos. La teatralidad en esta obra no solo se encuentra en su escala monumental y en la expresividad de los personajes, sino en la idea de que cada figura es un actor dentro de una gran puesta en escena. Cristo sigue siendo el eje de la composición, pero el espectador no puede evitar distraerse con los numerosos eventos secundarios que ocurren a su alrededor. Así, la cena en casa de Levi nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en la construcción de narrativas complejas, donde lo divino y lo mundano se entrelazan en un festín visual que, siglos después, sigue cautivando a quien lo contempla. Nos trasladamos ahora al siglo XVIII con Pierrot, una de las obras más enigmáticas de Jean-Antoine Watteau, la cual fue hecha entre 1718 y 1719. Esta pintura, perteneciente al rococó, nos sumerge en una escena que, a diferencia del bullicio y la alegría de las fêtes galantes, nos deja con una sensación de introspección y soledad. La teatralidad aquí no se manifiesta a través del movimiento o la interacción entre personajes, sino en el contraste entre la apariencia festiva del teatro y la realidad emocional de su protagonista. El personaje central, Pierrot, es un arquetipo de la comedia del arte, el payaso ingenuo, víctima de las circunstancias, siempre en busca de amor y aceptación. Su postura es rígida, sus brazos cuelgan sin energía y su rostro expresa una melancolía profunda. A diferencia de los demás personajes, que parecen moverse y relacionarse entre sí, Pierrot se encuentra estático, apartado, como si fuera ajeno a su propio escenario. Ahora hablaremos de los personajes que conforman esta obra y qué significan dentro de ella. Para comprender la teatralidad en esta obra, debemos analizar a cada personaje en escena. Comenzamos con Pierrot, cuya vestimenta blanca y de amplias formas refuerza su condición de actor trágico. El blanco, color de la pureza, también es símbolo de vulnerabilidad, aislamiento y hasta una cierta inocencia perdida. No es el payaso astuto que se burla de los demás, sino un ser frágil, atrapado en un mundo que parece indiferente a su presencia. A un costado encontramos una marioneta, un detalle sutil pero demasiado cargado de simbolismo. Si Pierrot parece un actor sin autonomía, la marioneta es su reflejo extremo, un personaje sin voluntad, movido por hilos invisibles. Esta figura nos recuerda la artificialidad del teatro y, por extensión, del arte mismo. ¿Hasta qué punto lo que vemos en el escenario es real? Pierrot es un personaje o una persona atrapada en ese papel que tiene que interpretar. Además de esta marioneta simbólica, debemos hablar de los demás personajes que conforman esta obra. El arlequín, con su vestimenta de rombos coloridos, es la antítesis de Pierrot. Es vivaz, astuto y siempre dispuesto a hacer bromas. En esta escena, parece ignorar por completo a Pierrot, resaltando aún más el aislamiento del protagonista. Leandro, el amante melancólico, comparte con Pierrot cierto aire de tristeza, pero mientras Pierrot parece resignado a su destino, Leandro todavía parece aferrarse a una esperanza. Isabela, la innamorata, representa el ideal romántico inalcanzable. Su presencia refuerza la sensación de anhelo y distancia, sugiriendo que Pierrot, al igual que Leandro, tal vez está condenado a un amor no correspondido. Cada uno de estos personajes responde a un arquetipo del teatro, pero Watteau los reinterpreta en esta obra, dándoles una profundidad psicológica que trasciende su rol tradicional. Mientras que en el escenario la comedia del arte solía jugar con la comicidad y la exageración, en Pierrot nos encontramos con una visión mucho más introspectiva, en la que los personajes parecen estar atrapados en una representación
que ya no tiene sentido para ellos. El fondo oscuro refuerza la sensación de un escenario teatral. No estamos en un espacio definido, sino en una especie de vacío simbólico. Esto crea una tensión entre la teatralidad y la realidad, como si Watteau nos recordara que, al final, todos somos personajes en un gran escenario, atrapados en papeles que no siempre hemos elegido. Pero ahora hablemos de la tecnicidad de esta obra. A nivel técnico, Watteau utiliza una pincelada ligera y bordes suavemente difuminados, lo que le da a la obra un aire etéreo, casi de ensueño. La paleta de colores es tenue, con predominio de blancos y ocres, alejándose de los tonos vibrantes y dorados típicos del rococó. La teatralidad de Pierrot no se manifiesta en la opulencia o la acción, sino en la quietud, en la profundidad emocional y en el contraste entre el mundo exterior y la realidad interna de sus personajes. Esta visión de Pierrot como un personaje trágico y solitario ha tenido una gran influencia en la cultura visual, desde la pintura hasta la literatura y el cine. La figura del payaso melancólico sigue resonando como símbolo de la dualidad entre la máscara social y la verdadera emoción interior. Así, Pierrot no es solo una pintura, sino una reflexión sobre la condición humana. Nos habla de la soledad, del anhelo y de la imposibilidad de encajar en un mundo que sigue su curso sin detenerse a mirar a quienes quedan atrás. En este sentido, Watteau no solo nos muestra una escena teatral, sino que nos invita a ser parte de ella, a sentir lo que siente Pierrot y a preguntarnos si, en el fondo, no todos hemos sido alguna vez actores en un papel que no elegimos. Pero finalmente llegamos a Jean Avril Dancing, una de las obras más emblemáticas de Henri Toulouse-Lautrec. Esta fue hecha entre 1892 y 1893 y captura magistralmente lo que fue la Belle Époque, una era marcada por la efervescencia cultural, la expansión de la bohemia y el auge de los cabarets parisinos. Con dimensiones aproximadas de 70 a 50 centímetros, esta obra, ejecutada en óleo sobre cartón, se distingue por su formato vertical que enfatiza la esbelta figura de la bailarina. Toulouse-Lautrec, fuertemente influenciado por el japonismo, emplea líneas fluidas y una paleta de tonos vibrantes para dar vida a Jean Avril en plena actuación, como si pudiéramos escuchar la música y sentir el ritmo frenético del cabaret. A diferencia de los retratos convencionales de bailarinas, esta imagen no busca la perfección académica ni el ideal de belleza clásico. Más bien, se centra en el gesto, la actitud y la atmósfera de la escena. La composición nos muestra a Jean Avril en un movimiento casi suspendido, con su silueta destacada contra un fondo dinámico que sugiere el bullicio del espectáculo. Pero hablemos ahora de los personajes y su significado en esta obra. La figura de Jean Avril es el corazón de esta obra. Su representación va más allá de la mera captura de una bailarina en escena. Su cuerpo, aunque en movimiento, sugiere una sutil tensión, como si existiera una lucha interna entre el goce de la danza y el peso de la mirada pública. A diferencia de otras bailarinas del Moulin Rouge, como la Gounod, Jean Avril era conocida por su elegancia y su estilo más refinado, alejado de la vulgaridad del can-can. En la obra, su rostro no es simplemente el de una artista concentrada en su actuación. Su mirada, ligeramente perdida, sugiere un estado de ensoñación o incluso de desapego. Esta ambigüedad hace que su imagen transmita tanto la pasión del espectáculo como la sensación de alienación, un tema recurrente en la obra de Toulouse-Lautrec. Ahora hablemos del fondo de esta obra. Aunque el fondo de la obra es menos definido, esto no significa que carezca de intención. Toulouse-Lautrec lo utiliza para sugerir la atmósfera vibrante del cabaret sin distraer la atención de la protagonista. Los tonos ocres y terrosos contrastan con los colores más vivos del vestido de Avril, creando una sensación de separación entre la bailarina y su entorno, como si ella existiera en un espacio propio, aislado de la multitud. Ahora hablemos de la tendencia de Toulouse-Lautrec, comparándolo con otros pósters o afiches de lo que era el Moulin Rouge y comparándolo con otras obras del mismo autor. Este tratamiento del fondo y la figura es una característica del arte gráfico y del cartelismo en el que Toulouse-Lautrec fue pionero. Aquí, el uso del espacio plano y los contornos marcados recuerda a los grabados ukiyo-e japonés, una influencia que el artista adoptó y adaptó para modernizar la representación de la vida urbana parisina. Más allá de la representación de Jean Avril como estrella del cabaret, Jean Avril Dancing es una obra cargada de simbolismo.
La teatralidad aquí se expresa no solo en el gesto de la bailarina, sino en los contrastes visuales y narrativos que la rodean. Comparemos ahora esta bailarina, Henry Toulouse-Lautrec, con la visión de otras bailarinas de otros artistas. La danza ha sido un símbolo recurrente en el arte, pero mientras artistas como Edgar Degas capturaban la disciplina y el rigor del ballet, Toulouse-Lautrec nos muestra una versión más cruda y auténtica del espectáculo. Jeanne Avril no es solo una bailarina, sino una mujer que lucha por su identidad dentro de un mundo que la consume y la celebra a la vez. Su postura, con una pierna elevada y el cuerpo inclinado, sugiere dinamismo, pero también cierto desequilibrio. Esto puede interpretarse como un reflejo de la inestabilidad de la vida artística, el constante esfuerzo por mantenerse en movimiento, por no caer, por seguir siendo relevante en un entorno que siempre busca a la próxima gran estrella. El color también juega un papel clave en la carga emocional de la obra. Los tonos claros y vibrantes del vestido de Avril la separan del fondo, otorgándole una presencia casi fantasmal. Su figura parece flotar en el espacio, reforzando la sensación de que su existencia es efímera, que su brillo en el escenario es momentáneo antes de desvanecerse en la penumbra del cabaret. Esta idea de lo efímero y lo transitorio es recurrente en la obra de Toulouse-Lautrec. Si bien sus carteles celebran la vibrante vida nocturna de París, muchas de sus pinturas muestran el otro lado de la moneda: la soledad, la fatiga y la fragilidad de quienes viven del espectáculo. Jeanne Avril Dancing no es solo un retrato de una bailarina en movimiento, es una reflexión sobre la dicotomía entre la libertad y la alienación en la vida artística. Toulouse-Lautrec captura tanto la energía del cabaret como la introspección de la bailarina, mostrando que incluso en los momentos de mayor esplendor hay un trasfondo de vulnerabilidad. Así, Jeanne Avril Dancing nos invita a ver más allá del escenario, a conocer qué está sintiendo la bailarina en ese momento y a descubrir la compleja humanidad que Toulouse-Lautrec supo plasmar con su maestría. Si comparamos estas tres obras, notamos que, aunque todas comparten el mismo tema central de la teatralidad, cada una la expresa de manera diferente según la época y el movimiento en el que fue hecho. Primero, la cena en casa de Levi nos deslumbra con su monumentalidad y la complejidad de sus personajes, donde cada figura, desde Cristo hasta el bufón y el perro, participa en un espectáculo visual lleno de vida y simbolismo. Pierrot se sumerge en la intimidad y la melancolía, presentando un personaje cuya soledad y vulnerabilidad invitan a la introspección y a un monólogo silencioso. Jeanne Avril Dancing refleja la efervescencia de la Belle Époque, donde la figura de la bailarina se convierte en un símbolo de la dualidad entre la libertad del movimiento y la presión del público, en un ambiente cargado de modernidad y energía. Estos contrastes evidencian cómo la teatralidad puede reinterpretarse según el contexto y el movimiento artístico. Mientras el Renacimiento veneciano celebra la narrativa compleja y la grandiosidad, el rococó se inclina específicamente en esta obra hacia la introspección y el lirismo, mientras que el impresionismo de la Belle Époque captura la vibrante modernidad y la tensión de la vida en el cabaret. Gracias por acompañarme hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.